algunos autores refieren que es un órgano músculo-membranoso en forma tubular, que es una vaina prácticamente, es una vaina fibromuscular que comunica precisamente a los órganos genitales internos con el medio externo, con las estructuras externas. Vean entonces, este segmento de la vagina, que ocupa la vagina, desde el cuello uterino hasta el introito vaginal. Entonces, ese es su trayecto, esa es su disposición anatómica. ¿Cómo está localizada la vagina? Bueno, tiene, si ustedes observan, tiene una dirección oblicua, no está perfectamente bien lineal, bien vertical, es una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante. Esa es precisamente la dirección. Entonces, si medimos ese ángulo que está formando con la horizontal, pues vamos a ver que es aproximadamente de 70 grados y que está abierto por atrás. Aquí estaría la porción de atrás que mediría esos 70 grados. Entonces, la vagina es oblicua, no es recta. Ahora, si somos muy meticulosos, bueno, pues vamos a decir que se observa una discreta concavidad dirigida hacia atrás. Tampoco es lineal completamente como aquí la estamos viendo, sino que tiene una oblicuidad, ¿sí? Discretamente en la parte de atrás. Entonces, es una discreta concavidad. Esas son las características de la vagina. Bueno, ¿dónde está localizada? Bueno, pues ya dijimos que por delante del recto. Aquí está el recto, ¿sí? Entonces, adelante precisamente de esa estructura del recto, se encuentra la vagina. Por abajo del cuello cervical, del cuello uterino, en donde ya dijimos que está engarzado. La vagina engarza precisamente al cuello uterino. Va a tener dos porciones. Una porción pélvica. Vean, esta sería la porción pélvica, que es la mayor. Y una porción perineal. La porción perineal, observen que esta, si ven aquí algo blanco aquí y otro blanco acá, bueno, pues ese es el periné, ese es el límite, esa es la pared perineal, la que va a limitar precisamente al abdomen por debajo. Y precisamente la vagina lo va a atravesar formando la porción perineal. Bien. La forma. La vagina normalmente está en vacuidad, quiere decir que está vacía. Al estar vacío este tubo, entonces está adosado en su luz, adosada la cara anterior con la cara posterior y va a estar aplanada precisamente así, de adelante hacia atrás. Pero forman una cavidad virtual. Al estar adosadas la cara anterior con la cara posterior a nivel de la luz, ¿sí? Se acaba esa cavidad, sería entonces virtual. Sin embargo, no todo el trayecto está adosado, ¿sí? Sino que en sus extremos está libre, precisamente porque aquí tiene que rodear al cuello uterino. Y en el otro extremo, pues es la salida prácticamente, ¿sí? Hacia el exterior, hacia el introito vaginal. Entonces, está ocluida toda su luz
en casi toda su extensión, menos en las extremidades, tanto superior como inferior. Bien, en su extremo superior va a formar la cúpula vaginal. A ver si aquí la podemos ver. Vean, esta es la cúpula vaginal, ¿sí? Esta es la de atrás y esta es la de adelante. Y, lógicamente, es las laterales. Acuérdense que el hocico de Tenca, pues está observando completito todo el segmento del externo del cérvix, es lo que se está observando. Bien, entonces forma fondos de saco. Un fondo de saco posterior, un fondo de saco anterior, un fondo de saco lateral derecho y otro izquierdo, ¿sí? Que precisamente es porque está rodeando al hocico de Tenca. Durante las relaciones sexuales, ¿sí? El líquido seminal se va a depositar normalmente en el fondo de saco posterior. Bien. Ahora, ¿cuál es su longitud? Bueno, la longitud varía, ¿sí? Dependiendo de la talla y dependiendo de las características físicas de la persona. Pero tiene un promedio de 8 centímetros de longitud, aunque existen unas vaginas más cortas que otras, hasta de 4 centímetros y otras hasta incluso 12 o 14 centímetros, ¿sí? La cara anterior es más cortita. La cara anterior mide aproximadamente 7 centímetros y la cara posterior mide 9 centímetros. Ahora, esta longitud puede variar durante las relaciones sexuales y puede dilatarse aumentando en su longitud de 3 a 4 centímetros o más. Así es que dependiendo de la pareja sexual, ¿sí? Si el pene es corto, si es pues más pequeño, no hay problema. ¿Por qué? Porque perfectamente se puede adaptar la vagina a ese pene. Si el pene es un poco más grueso y más largo, ¿sí? Entonces observen que también se va a adaptar a esa longitud peniana y que va incluso a poder aumentar de longitud de 3 a 4 centímetros más. Así es que eso de los penes pequeños que no funcionan es un mito. Había un urólogo hace algún tiempo en que les preguntaba a los alumnos, ¿tú qué crees que sea mejor? ¿Un pene largo y grueso o una buena técnica? Y entonces, pues el alumno decía, pues una buena técnica. Y entonces el profesor le decía, otro de pene chico. ¿Sí? Claro que eran bromas. Bueno, ahora la vagina, ¿sí? Pues por arriba se va a encontrar fija en la cúpula, precisamente en la cúpula vaginal, en el cérvix, abrazando el cérvix. E inferiormente, ¿sí? Es la salida hacia el perineo, hacia el introito vaginal, hacia la vulva. La cara anterior de la vagina está en relación con la cara anterior de la vejiga y la cara posterior a la uretra y al recto. Bien. Vamos a ver entonces la configuración de esta vagina. Vean cómo está la vagina. También está sumamente irrigada. Bien, la cara de la vagina,
tiene una cara anterior, dos bordes, una extremidad superior y una extremidad inferior. Una cara anterior, una cara posterior. Vean, la cara anterior que ya dijimos que es un poquito más corta que la posterior, está vuelta hacia adelante y hacia arriba y se relaciona con la vejiga, con la porción terminal del uréter e inferiormente está relacionada con la uretra. Esa es la relación de la cara anterior. Si vemos la cara posterior, entonces esta se va a relacionar con el fondo de saco de Douglas y el recto. Vean que esto es muy importante porque esta cara posterior está en contacto con el saco de Douglas, que es, ya dijimos, el repliegue de la serosa que viene de la cara posterior uterina y que se va a reflejar para cubrir la cara anterior del recto. Así se forma el saco de Douglas. Y que precisamente ese saco de Douglas, ¿sí? Clínicamente es muy importante porque ya dijimos que, por ejemplo, en un embarazo ectópico roto, toda esa sangre puede estarse colectando en ese fondo de saco precisamente y que a través de la cara posterior de la vagina podemos hacer una punción hacia el saco de Douglas para obtener sangre. Y eso casi es patognomónico del embarazo ectópico. Bien, está íntimamente ligado con el recto en la parte superior e inferiormente, bueno, pues va a estar separada por un pequeño tabique, pero de todos modos está relacionada directamente con el recto. Bien, ahora comprende el esfínter anal, las fibras prerrectales del elevador del ano, el constrictor de la vagina y el transverso del perineo, ¿sí? Observen que todos estos ¿cómo se llaman? Esfínteres, ¿sí? Estos músculos se encuentran relacionados con esta cara posterior. Cuando vean trabajo de parto, van a ver que todos estos elementos van a ayudar precisamente al trabajo de parto con sus contracciones. Bien, ahora vamos a ver los bordes. Son dos. Estos bordes, pues realmente están relacionados con la parte inferior del ligamento ancho. Acuérdense que viene, ¿sí? El ligamento ancho prácticamente desde el cuerno uterino y que se dirige hacia abajo para irse a adosar, ¿sí? Hacia la región ¿cómo se llama? Del canal inguinal y parte del pubis. Bien. En esta parte, en la relación de la parte inferior con el ligamento ancho, bueno, va a estar caracterizado por formarlo un tejido célulofibroso y pelvis rectal superior. Y también se va a relacionar, ya dijimos, con parte del uréter. Y más abajo se va a relacionar con el elevador del ano, con el músculo transverso profundo, con el constrictor de la vulva, el bulbo vaginal y la glándula de Bartolín. Bien, con respecto a la extremidad superior, bueno, pues vamos a ver que se inserta en el cuello uterino. Eso ya lo vimos, se encuentra engarzado formando los fondos de saco vaginal. Sigue una circunferencia oblicuamente de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Esa mucosa vaginal a nivel de la inserción se refleja cubriendo precisamente el hocico de Tenca. El hocico de Tenca, que es lo que dijimos, que es lo que se observa la parte saliente intravaginal del cérvix. Ahora, observamos que va a seguir una inserción
hacia la capa muscular, ¿sí? Precisamente del cuello uterino, ¿sí? Hacia la muscular de la vagina. Y va a relacionarse también con la capa muscular del útero. Esa capa muscular va descendiendo para formar la inserción precisamente de la extremidad superior. La reflexión de la mucosa en el cuello forma los fondos de saco. Ya dijimos que hay uno anterior que es poco profundo y está relacionado con la vejiga. Uno posterior que es más profundo y se relaciona con el saco de Douglas. Y dos fondos laterales relacionados con el trayecto del uréter. Y la extremidad inferior, bueno, pues es la que va a desembocar en el introito vaginal. Entonces está representada por el orificio vulvovaginal que la ocluye el himen. Aquí se encuentra presente el himen en la mujer joven y el orificio es de forma elíptica. Esta extremidad inferior está rodeada por los músculos constrictores que forman el anillo vulvar. Esta es la causa frecuente de vaginismo. Durante las relaciones sexuales, en ocasiones, la mujer está tan tensa, tan estresada o tiene problemáticas psicológicas, ¿sí? Que este anillo vulvar se contrae de tal manera que impide que se lleve a cabo la penetración. Bien. La configuración interna. Observen aquí, este es un corte en donde estamos observando la mucosa. Bueno, realmente la luz vaginal está tapizada por una piel modificada. No es una mucosa. No es una mucosa y no tiene glándulas. Entonces, esa vagina en su cara interna, en la luz, pues vamos a ver que puede presentar estas crestas, que son las crestas o pliegues vaginales. Están más desarrolladas en los 2/3 inferiores que en el superior, ¿sí? Estas crestas o pliegues son transversales y aquí las estamos observando. Están en todo el trayecto de la vagina. Si ustedes observan, bueno, pues entonces aquí están, entre estas crestas, hay espacios. En esos espacios, precisamente, ¿sí? Pueden albergar gérmenes y, lo que es más importante, pueden albergar gérmenes de las enfermedades de transmisión sexual con mucha facilidad, precisamente por la disposición de estas crestas o pliegues vaginales. Estos pliegues, como observan, están escalonados, ¿sí? Aquí uno termina y empieza otro, aquí otro, y están escalonados transversalmente, ¿sí? Si vemos en la porción media, esos pliegues, estas crestas son de mayor calibre. Ahora, estos van a formar lo que se llaman columnas de la vagina. Las columnas anteriores, pues van a presentar una discreta elevación que se llama tubérculo mucoso. Y en la cara posterior, la columna es menos marcada. Entonces, lo que deben de tener en cuenta aquí es que esta región de la vagina, la cara y la luz, está tapizada por un epitelio
dérmico modificado y que está carente de glándulas. Durante las relaciones sexuales es posible que haya una gran cantidad de secreción que sirve de lubricación durante la penetración. Entonces, ¿de dónde viene ese líquido? Ya dijimos que aquí no hay glándulas, por lo tanto, no hay glándulas. Aquí no hay por qué echarle la culpa a hipotéticas glándulas de esa secreción. Esa secreción es por trasudación de la pared modificada del epitelio. Bien. Aquí observamos, ¿sí? Miren, este es un corte de la vagina, esta es la parte anterior de la vagina, ¿sí? Estos son los pliegues transversales a los que nos estamos refiriendo. Aquí se encuentra el hocico de Tenca, ¿sí? Estamos viéndolo, aquí está el cuello uterino y aquí está la desembocadura de la vagina. Entonces, observen cómo está relacionado en la parte superior, ¿sí? Con la porción del cuello, la porción intravaginal del cuello o del cérvix, el hocico de Tenca. Y en la porción inferior, que sería esta, cómo está relacionada con las estructuras externas. Bien, vasos y nervios. ¿Cuál es su irrigación? Está irrigada por la arteria vaginal que procede de la hipogástrica, un ramo cérvico-vaginal de la arteria uterina y una extremidad inferior vaginal que procede de la hemorroidal media. ¿Sí? Como ven, pues no hay mayor pierde. Son 3 las ramas, las arterias que van a irrigar a la vagina. El drenaje venoso va a estar formado por venas gruesas y numerosas que forman un amplio plexo y que este plexo, bueno, van a formar más adelante troncos satélites de las arterias correspondientes. Eso quiere decir que este amplio plexo se va a dirigir y va a acompañar a cada una de estas ramas arteriales de la irrigación. El drenaje linfático se origina en la red mucosa y en la red muscular, ¿sí? Entonces, estas van a formar una red perivaginal. Esta red perivaginal van a desembocar hacia unos conductos eferentes superiores, a unos conductos medios, a unos inferiores y a unos conductos del himen. Estos dos conductos inferiores y del himen van a terminar desembocando en los ganglios inguinales superficiales. Y estos dos, el conducto eferente superior hacia los ilíacos externos y los conductos medios hacia los hipogástricos. Y la inervación procede del ganglio hipogástrico a través de ramos nerviosos destinados a la parte superior y del pudendo interno destinados a la parte inferior. De esta manera está cubierto tanto la parte superior e inferior vaginal. Bien. ¿Alguna pregunta? No.